Hola, buenas noches. Mi nombre es Gloricelo Loera Romero. Soy parte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Estudio la licenciatura en Desarrollo del Arte y el día de hoy voy a presentar mi actividad número 2, que se llama Elementos Fundamentales de la Danza, para la asignatura de Introducción a la Danza a cargo del maestro Dan Leiva Ruelas. Para iniciar, primero vamos a hablar sobre algunos elementos. La danza tiene su propio contenido, vocabulario, habilidades y técnicas que deben ser comprendidas y aplicadas por todo aquel que quiera ser competente en este arte. Es decir, al ser una disciplina, pues tiene como toda una serie de elementos que tienen que cumplirse para que pueda ser considerado como una expresión artística. Los elementos de la danza son conceptos y vocabulario fundamentales para desarrollar adecuadamente las habilidades de movimiento y ser capaces de entender la danza como una forma de arte. Si nosotros como bailarines llegamos a comprender todos estos elementos de la danza, pero aparte los hacemos conscientes, realmente estamos haciendo un ejercicio profesional sobre la danza, ¿no? Todos estos elementos se encuentran presentes simultáneamente en una danza o incluso en una breve expresión de movimiento. Ahorita que analicemos cada uno de los elementos, entenderemos que casi todos los ejercicios corporales, toda la expresión corporal, ya sea tanto la danza como la teatralidad, pues tienen o cuentan con estos elementos. Y pues aquí, a lo largo de esta exposición, vamos a estar observando una serie de expresiones pictóricas que nos hablan sobre la danza. Por ejemplo, en esta ocasión, aquí se muestra este cuadro que se llama Danza, de Henri Matisse, en 1909. El primer elemento de la danza es el ritmo. El ritmo, en general, es la repetición ordenada de elementos que producen la sensación de movimiento, controlado, medido, sonoro o visual. Se considera que el ritmo significa flujo, fluencia, curso, es decir, algo dinámico. Para entenderlo un poquito más, en la danza son como aquellos momentos o expresiones de movimiento repetitivas que casualmente o que es fácilmente más bien identificar. Esas frases de movimiento nos hacen ver cómo se presenta un ritmo, ¿no? Tanto en la danza como en la música. Eh, el ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente la música, la poesía y la danza. También puede detectarse en los fenómenos naturales. Curiosamente, podemos verlo en algunas expresiones, como por ejemplo el movimiento de los animales, el sonido de la lluvia, el viento. Decimos, por ejemplo, que un sonido es rítmico cuando se sucede en tiempos iguales o en tiempos distintos que se repiten periódicamente. Sí, se pueden identificar, se escuchan de manera similar, son fraseos, cuentan con un tiempo, con un pulso, etcétera. Y bueno, pues aquí podemos ver esta pintura que si bien nos habla de movimiento, pero también nos habla de un ritmo, ¿no? De algo que tiene como una frecuencia, en este caso, de colores. Y bueno, se llama Danza Amorus de Karel Papel de 1951. Otro elemento es la forma. La danza siempre empieza y termina en el cuerpo del bailarín. El cuerpo se manifiesta en la expresión de una danza de distintas maneras, a través de las partes del cuerpo, la forma del cuerpo, los sistemas del cuerpo, la conciencia del cuerpo. Y bueno, aquí lo repetí dos veces. Son movimientos consentidos por lo que el bailarín los domina y se danza, se baila para que la expresión, eso que queremos decir por medio de los movimientos del cuerpo, adquieran forma y apariencia. Pues antes de presentar esta pintura, para hablar sobre el tema de la forma, pues primero que nada entender que el cuerpo es la herramienta principal del bailarín. Y en ese sentido, las posturas, las gestualidades, los movimientos corporales de ese individuo, pues son esas herramientas que se utilizan para la expresión dancística, ¿no? Entonces es importante reconocer qué conlleva o qué forma un cuerpo, por eso reconocer cuáles son las partes, qué formas tienen, qué sistemas componen esta herramienta corporal y cómo potencializarlas también es muy importante. Y más allá de otra cosa, como ser consciente el movimiento, el cuidado del movimiento, los alcances, los límites, ¿no? Es importante que estos mismos movimientos tengan un sentido, entonces parte del proceso dancístico pues es como el ensayo, el dominio, la disciplina, para pues, poder ejecutar, ¿no? Estas coreografías. Bueno, aquí por ejemplo en esta pintura que se llama Una danza griega de Edgar Degas, que se hizo entre 1885 y 1890, pues nos muestra por ejemplo a tres bailarinas que están tomando una postura en punta, pareciera una tercera posición, y los brazos en quinta posición de ballet, ¿no? Esa es como una postura escénica o dancística del ballet clásico o de la danza clásica. Otro aspecto importante aquí pues tiene que ver con el espacio. Un bailarín siempre interactúa con el espacio de distintas maneras, tales como el tamaño, el nivel, la localización, la dirección, la orientación, las líneas y la relación con otros. En los ejercicios dancísticos es importante casi siempre al inicio reconocer el espacio de trabajo en el que se va a ensayar o en el que se va a trabajar, desde el ensayo, también desde la parte escénica, ¿no? Cuando ya vamos a llevar el trabajo a una puesta en escena. Y en ese sentido, pues el bailarín tiene que conocer no solo su cuerpo, sino las cosas que se pueden generar a través de ese espacio en el que se está trabajando, dónde se puede recorrer, qué niveles se tienen, y en ese sentido si es alto, medio, bajo, derecha, izquierda, si es en diagonal, bueno, múltiples formas en las que podemos dividir, ¿no? El espacio escénico, dónde nos tenemos que colocar, en los movimientos donde nos vamos a ejecutar, en qué parte del espacio tiene que ser, si vamos a ir a la derecha, si vamos a ir a la izquierda, si vamos a saltar, si vamos a bajar, ¿no? También eso tiene que ver un poco con los niveles corporales, las líneas, un poco ahorita platicaba de las diagonales, y por sobre todo la relación con otros, ¿no? Como siempre poder trabajar en un espacio que me permita moverme libremente sin afectar a los demás, y pues que no limite también como mi propuesta escénica, ¿no? O mi movimiento. Esta es una pintura, perdón, que se llama Clase de Danza de Edgar Degas, entre 1871. Aquí pues como podemos ver, es un espacio dancístico de ensayo de ballet clásico. Otro aspecto importante tiene que ver con el tiempo, y el tiempo pues se relaciona y se manifiesta mucho con el ritmo, ya que es la forma en la que puede ser medido o puede ser libre. El tiempo es una duración en una danza
o las relaciones que tienen lugar dentro del tiempo. En la danza el tiempo se manifiesta en un ritmo medio, ritmo libre, duración en el tiempo y relaciones en el tiempo. Bueno, en este aspecto, el tiempo muchas de las veces nos dicen, no, pues en un 3 o en un 4. Entonces es importante, pues, como conocer la pieza que se está bailando, más allá de si tiene sonido o no, porque también el silencio se puede bailar, sino como saber en qué medición se encuentra esta pieza o esta propuesta, qué métrica es, o qué compás es, si habláramos desde la música, que también se puede hablar desde la danza en ese aspecto. Y durante el proceso dancístico, la coreografía, por ejemplo, tiene algún ritmo libre, jugamos también mucho como en cambiar, ¿no?, los compases. Entonces, pues es un elemento importante de la danza y que no sabría decir si jerárquicamente es uno de los más importantes, pero sí es elemental para poder generar un movimiento estético o coreografiado, pues tener claro el tiempo, ¿no?, de la pieza musical o de aquello que se está bailando. Y aquí pues una propuesta pictórica que me encanta, que es de Fernando Botero, de 1992, que se llama Flamenco. Me encanta la pintura de Botero, ¿no? Sobre todo porque rompe con estas estructuras de la gordofobia. Otro aspecto importante tiene que ver con la energía, y por lo que leí, pues relaciono mucho la energía con las emociones, ¿no? Porque consiste en las cualidades tanto físicas como emocionales que caracterizan un movimiento en la danza. Muchas de las veces nos encontramos en situaciones no muy agradables y tenemos que presentarnos en una puesta en escena, y debe de haber como una disociación corporal y emocional para poder enfocar la energía escénica, tanto en el movimiento, tanto en la danza, como en la interpretación propia, ¿no?, de lo que se está presentando. La energía puede incluir los estados emocionales que se revelan en la manera en la que se ejecutan los movimientos. Puede haber piezas, más allá de lo que pueda sentir uno mismo, el personaje que se está representando puede tener movimientos lentos, rápidos, agresivos, insinuadores, no sé, una complejidad de emociones que se pueden manifestar a través del lenguaje corporal. También puede incluir las cualidades que determinan con cuánta fuerza, tensión, fluidez o peso se realizan los movimientos. Algunos ejemplos son el flujo, peso y cualidad. Aquí me parecía importante porque, por ejemplo, algo que yo conozco o que he escuchado que se dice mucho sobre la danza en general es como de pronto parece ser fácil o muy no tan complicado, ¿no?, el llegar a interpretar una coreografía, y sin embargo es como un dominio de un montón de cosas que quien ya es profesional en la danza pues controla como este tipo de cosas, ¿no?, el flujo, el peso y la cualidad. Y aquí vemos pues una pintura que se llama Danza de Kate Haring de 1982, que pues presenta un montón de energía en movimiento, ¿no? Y pues otro aspecto es el impulso. El impulso es un movimiento inicial de energía que genera o desencadena otro movimiento. Es el motor o la fuerza que pone en marcha una acción física dentro de la secuencia coreográfica. Un impulso interno está encargado de emotividad, y ahí su gran valor terapéutico. La búsqueda del grupo consiste en encontrar la manera de mantener la carga emotiva y la fuerza del impulso corporal, que son la fuente guía en la práctica del movimiento auténtico, una vez que se traspasa ese material a la escena. Bueno, ¿qué se puede decir desde el impulso? El impulso podemos entenderlo desde una característica física, ¿no?, como la posibilidad de energéticamente tener pues toda esta causa para generar, ¿no?, a través un movimiento, esta acción física, ¿no? Es aquello que pone en marcha el movimiento o el traslado de esta materia. En este caso estamos hablando del cuerpo. Pues bueno, están encargados de motividad, y aquí en este aspecto se hablaba sobre movimientos efectivos o auténticos más bien. Entonces, ¿por qué auténticos? Porque vienen propiamente desde, sí, la coreografía, sí, desde la propuesta en escena, pero también sí desde el bailarín, desde el artista, ¿no?, que se está manifestando. Entonces, por eso se vuelve auténtico, porque está cargado de emociones, está cargado de la propia fuerza, las propias posibilidades y los límites del cuerpo del bailarín, y es ahí donde, pues, el impulso permite, ¿no?, hacer consciente, ¿no?, cómo manifestar estos movimientos. Y, por ejemplo, aquí vemos esta pintura que se llama Bailarina sentada con calzas rosas, de Henry de Toulouse-Lautrec en 1890, donde pues vemos como esa catarsis o ese proceso ritual, ¿no?, posterior de una puesta en escena o previo a una puesta en escena. Y pues otro aspecto importante tiene que ver con la relación entre la luz y la oscuridad. Este es un principio propiamente de la teatralidad, pero que también permite generar muchas cosas, ¿no?, en la puesta en escena. Pues el espectador debe ver y percibir por medio del sentido de la vista lo que cada manifestación de estos géneros ofrece. Los grados de luminosidad, la capacidad lumínica de las espaciales en las que se realiza una danza puede tener consecuencias directas sobre la secuencia, el lapso o la forma dancística. Antes de presentar la pintura, pues bueno, es claro que si bien la luz y la oscuridad presentan muchas posibilidades escénicas, la realidad es que muy lamentablemente nuestros teatros no cuentan como con todas las herramientas lumínicas, ¿no?, para poder tratar de dar a conocer o interpretar, ¿no?, lo que complementar más bien lo que se está tratando de manifestar en la danza. Pero pues habrá que jugar como con otro tipo de estrategias para poder lograr este tipo de propuestas. Y por otro lado también, pues comentar que no todo queda ahí. Si bien es un elemento importante de la danza, pues deberemos de saber cómo resolverlo cuando no contamos con estas herramientas teatrales. Bueno, aquí está esta pintura con un montón de color, que se llama Danza Cromática, un poco contemporánea, de Giuseppe Guerrera, del 2012, ¿no?, un poco más bien muy contemporánea. Y bueno, por último, uno de los aspectos importantes de la danza es el espectador. Y no solo me refiero a la danza, sino como a todas las propuestas artísticas, ¿no? El espectador siempre tiene que ser el motivo. Bueno, siempre debe haber un acto teatral o dancístico o artístico, siempre que exista una persona, que en este caso se llama espectador, que esté interesado o interesada en conocer de tu arte, ¿no? Y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que hacer desde la danza es que el espectador entienda claro de qué se trata lo que nosotros estamos proponiendo,
porque es un lenguaje no verbal y que deberá de recurrir a otro montón de elementos para hacer la puesta en escena, pero que al final el espectador debe salir con claridad, ¿no?, sobre lo que se está presentando. Debe existir coherencia entre la intención de lo que se quiere hacer, la forma y el contenido planteado, que se note que detrás de esta puesta en escena o esta propuesta de este espectáculo hay un trabajo serio y profesional realizado concienzudamente, ¿no? O sea, hay toda una lectura que se hace, una reflexión que se hace y que se lleva a través de un montón de técnicas y propuestas a la escena. Debe el espectador tener en cuenta que en una función de danza lo fundamental es la pulcritud del movimiento, el lenguaje corporal y la interpretación. La iluminación, la escenografía, el vestuario, etcétera, son los elementos del apoyo para resaltar el trabajo de los bailarines y no para robarse la atención del público y distraerlo de lo esencial que es la danza. Sin embargo, pues yo creo que muy personalmente son elementos realmente importantes, todo el tema del vestuario, maquillaje, escenografía. Si bien lo más importante en la danza es que el movimiento sea bien ejecutado, limpio, y que tenga una intención y una claridad en lo que se está presentando, también creo que es importante como todos estos recursos escénicos. Pero pues sí, aquel espectador que acude no solo por interés, sino porque tiene conocimiento sobre algunas técnicas o algunos elementos de la danza, pues si bien va a disfrutar más sobre las propuestas. Y aquí vemos esta pintura donde tenemos algunas chicas espectadoras siendo sensibles ante esta danza, ¿no? Y la danza de la vida se llama de Edvard Munch, que se cita en 1899. Para concluir, pues yo lo que quiero manifestar es que la danza en general y los elementos de la danza, pues nos dotan de muchas herramientas para hacer un trabajo más profesional, más consciente, más pensado, ¿no? Pues sí, desde las técnicas, y por otro lado, como abonar a tratar de generar espectáculos que sean multisensoriales, ¿no? Que abonen a todos los sentidos, a la sensibilidad a través de todos estos sentidos. Es por eso que tener consciente los elementos pues, nos va a permitir implicar tanto la vista como el oído, como el tacto, ¿no? En algunas puestas en escenas, etcétera. Y pues bueno, decir que esta exposición se va a complementar con un pequeño video en el que voy a tratar de ejemplificar a través del movimiento cada uno de los elementos de la danza. Gracias y linda noche.